me gustaría mucho que se planteen una pregunta que sería lo que va a ser el GPS o GPS de nuestra alma, de tu alma en este día. En realidad este GPS lo marcó nuestro querido y bendito maestro y dueño, el Rabbeinu Yeshua Bar Yosef. Y vamos a hablar de ese GPS, decía, con una pregunta. ¿Cómo orar en mi habitación? ¿Cómo orar en tu cuarto y no quedarte abandonado en una esquina? ¿Cómo oro en mi cuarto para no quedarme solo en una esquina? Rara la pregunta, ¿verdad? Mateo 6, 5 es lo que vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 15. Venimos trabajando el Sermón del Monte y estamos exactamente ahora, en este día, en el centro de las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Así que es un privilegio hacerlo. Amén. Padre, no queremos escuchar palabra humana, queremos que en este estudio sea el Espíritu del Maestro el que nos dé pedagogía y desde esa pedagogía acercarnos más al bien de tu propósito, pues desde el vientre de nuestra madre nos enseñaste para qué hemos nacido. Te agradezco el Evangelio, pero más que nada el Espíritu de tu buena noticia que nos habla de tu reino. En Yeshua, nuestro dueño maestro. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Si tiene la Reina Valera 1960, ore junto a mí, lea junto a mí como un rezo, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, los que me acompañan más fuerte, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el versículo ahora sigo yo solo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para mí, el honor de estar con ustedes compartiendo toda esta enseñanza del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es maravilloso, pero el capítulo 6 es el centro de toda esta enseñanza. Usted sabe que quien escribe esto no es Yeshua, sino que por lo menos unos 30 y 40 años después que nuestro amado Maestro ha hecho su obra redentora, es decir, se entrega por nosotros. Y aquí en el corazón del Sermón del Monte, Yeshua nos va a confrontar con yo voy a poner entre comillas, mandamiento, no en el sentido de misbah, sino un mandamiento de un maestro dándole una tarea a sus discípulos. ¿Se entiende eso? Los maestros tienen el derecho de, en el aula, dar mandamientos en tareas. ¿Es así o me estoy equivocando? Pues bien, en ese sentido es este mandamiento radical. Sean perfectos, así empieza el capítulo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ya vimos eso. Empieza el propio Yahvé diciendo sean santos como yo soy santo. Y Yeshua habla de que para lograr la santidad tenemos que tener la intención de dejarnos procesar a la madurez espiritual. Como hizo nuestro padre Jacob, desde el fracaso, desde las sombras del miedo a ser acabado en su existencia física por su propio hermano, huye sin nada, solo llevaba una vara, porque tuvo que pagar al que había sido contratado para acabar con su vida y se quedó sin nada. Sin embargo, así él se dejó procesar por 20 años en un mundo corrupto, en un sistema donde justamente
esto va para dentro de 2 semanas, el acumular activos es la idea de ser felices. Yeshua nos llama a ser perfectos y este llamado, mi amado, no es una utopía. Es decir, no es una teoría imposible de alcanzar. Si lo dice Yeshua, es porque se puede lograr si decidimos vivir como siervos fieles del Eterno. El tema está allí, en lo que esta mañana ya en el aula adelanté. Entender que se nos enseñó a que cuando naciéramos y luego creciéramos, decidiéramos servir a nuestro mundo para repararlo y santificar. Enseguida explico esto en nombre de Dios. La pregunta fundamental, o las preguntas, porque he hecho 2, con la cual quiero guiar la enseñanza de hoy para nuestras vidas es, ¿te la haces? Me la hago. Repetid detrás de mí, ¿quiero servir a Dios? Bien. ¿Quiero llevar a cabo su voluntad a través de mi vida? Yo amplío esa pregunta, no la repitas. ¿Quiero llevar a cabo su voluntad a través de mi vida de un modo que sea digno de alabar? Es decir, que Él sienta que alabo de una manera perfecta su nombre. Lo amplié, porque esto tiene que ver con la capacidad de orar. Hoy, en medio de esta posmodernidad, donde como recién decía, se está planeando en el poshumanismo al Homo Deus, el hombre inmortal, el hombre que por dominar desde sus pensamientos, su genética, va a conseguir él mismo sanarse, porque la idea es conectarse con la inteligencia artificial y con ella y desde ella diagnosticarse, hacerse terapias, etc. Por lo tanto, una de las profesiones que se dice que va a desaparecer es todo lo que tenga que ver con agentes sanitarios. Así que imagínense la maldad que hay en esto. Pero además de esta situación, en esta era líquida o modernidad líquida, como dice Bauman, lo que más se destaca es que la gente necesita sentir que su definición de identidad es por la visibilidad, su performance, la marca personal. Y esa es lo que más hace crítico la vida espiritual en los seres humanos. Y especialmente por causa de esta presión, esta tiranía de la digitalidad o visibilidad digital, nosotros nos vemos muchas veces debilitados en un arte que el alma humana tiene que aprender a practicar, el arte de la oración. Y ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo hacer la oración apropiada para que nuestra alma no sea engañada por este mundo que nos persigue para que la visibilidad sea nuestra dueña y maestra? Porque te tenés que mostrar. Y vamos a ver este GPS, o decir este guía o este mapa virtual de la espiritualidad, para que entendamos que el arte de la oración tiene que ver con la capacidad de comunicarnos perfectamente con Dios en una relación filial, es decir, comunicarnos con Dios como Padre. Pero antes de continuar, no lo hago solo por ustedes, sino más que nada por la gente que está por primera vez mirando en el canal, me veo en la obligación de decirles que para interpretar bien todo el capítulo 6 de Mateo, es indispensable reconocer lo que ya les dije desde el capítulo 5. Yeshua y sus oyentes vivían en un contexto judío, con tradiciones litúrgicas de la cultura del judaísmo, con simbolismos y doctrinas del judaísmo, con un sistema litúrgico de oración igual que el judaísmo. Yeshua, y con todo esto que he dicho me atrevo a decir que el capítulo 6 se está insertando aquí, y lo vuelvo a decir como tema central de todo el Sermón del Monte, que creo que vale que usted lo sepa y lo anote, porque no es casualidad nada en el Señor. En Dios no hay casualidades, sino que hay causalidades. Y esto se trata justamente de enseñarnos qué es la justicia superior. Por las dudas, si no recuerda, Yeshua está dando esta enseñanza en contra de una justicia inferior. Así lo dice en el 5:20, se los voy a recordar. Porque les digo que si su justicia no fuere superior o mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra justicia superior, ya la vimos allí, es dikaiosine. Esa es la palabra griega en Mateo 5:20, por si la quiere escribir en algún rinconcito, y manifiesta exactamente esto, una piedad práctica. Los que no entienden la palabra piedad, se lo enseño. Piedad es la ética y por ende las acciones de la fe de una persona. Una persona tiene creencias en base a una fe y esas creencias establecen una ética que lo llevan a accionar. A eso se le llama la piedad de tal religión.
Pues bien, la piedad práctica que está poniendo Yeshua es superior a los de escribas y fariseos porque trasciende a la piedad del comportamiento litúrgico en el templo. Y Yeshua está tratando, ya vimos el primer tema, 3 pilares de la piedad judía que usted los tiene que trabajar. Primero, diga conmigo la limosna. Lo decimos en hebreo, creo que algunos saben. Sedaká. Bien. Segunda pilar, la oración. Repítalo. ¿Saben cómo es en hebreo? Tefilá. Y tercero, el ayuno. Diga, el ayuno. El ayuno. Ta'anit. Ta'anit. Ya sé que hay otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que a veces nos deseamos cuando estamos haciendo ayuno? Som. Esa palabra también se traduce como ayuno. También podría ser de estas 3 T, las 3 T del judaísmo. Sin embargo, som es el ayuno aplicado simplemente a cuando yo dejo de comer, es un som, o cuando yo dejo de comer, aunque lo haga espiritualmente, para yo ayunar desde mí, solo por mí y entre Dios y yo, los ayunos personales. Pero Ta'anit es lo que Yeshua va a hablar acá, tiene que ver con ayunos litúrgicos, ayunos que hacen que un grupo de personas, un colectivo de creyentes, en este caso los judíos, tengan días especiales en donde deciden no comer. O sea que el Ta'anit es superior en el sentido que abarca lo ritual. Ahora, estas 3 T, las 3 T, detrás de mí, Sedaká, Tefilá, Ta'anit, son las que permiten un proceso que también empieza con T y lo mencionó el caballero que nos sirvió al principio, la Teshuvá, el regreso, el retorno, el arrepentimiento, como se traduce en casi todas las escrituras del español. La Teshuvá nunca se nota que una persona la ha hecho si no practica una correcta limosna o sedaká, una correcta, perfecta y adecuada tefilá, oración, y un correcto y adecuado ta'anit o ayuno. Antes de seguir, quiero conducirte a lo que va a ser toda nuestra charla de este estudio. Te pido 8 minutos nada más. No, te pido 6. Si me regalas 6, alcanza. Por favor, ¿pueden ver con el corazón? Porque quiero que miren esta bosquejo y bueno, ¿cuántos van a ver esto con el corazón? Bien, silencio entonces, vemos. Si quieren apagar luces, no hay problema. Sí, ¿esa perfección? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, está en dominar el arte de la oración correcta, que es la clave para ser un siervo fiel de Dios. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el arte de la oración. La idea es desglosar cómo podemos transformar la manera en que oramos para dejar de lado el simple espectáculo y conectar con una fuente de poder celestial que es real, que es tangible. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a identificar el problema de raíz, la oración como un show. Después, vamos a descubrir la solución, que está en el secreto. Luego, analizaremos el patrón divino que se nos dio. Y finalmente, vamos a ver cómo orar por lo que necesitamos: provisión, perdón y poder. Muy bien, empecemos por el principio, con la primera parte, la oración como espectáculo. Aquí es donde vamos a identificar ese error tan común que sin darnos cuenta le quita toda la fuerza a nuestras oraciones. A ver, el Mesías aquí es súper directo. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Les encanta orar en público, que todos los vean, en las sinagogas, en las esquinas. Pero ojo, aquí viene la advertencia que lo cambia todo. Ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? La atención de la gente. Y ya está. Al buscar el aplauso del mundo, le cierran la puerta a cualquier respuesta que pueda venir del cielo. Miren este cuadro comparativo porque es revelador. El hipócrita ora para que lo vean, su foco está puesto en la gente, y lo que recibe es el reconocimiento humano, simple. El creyente, en cambio, ora para que Dios lo escuche. Su foco está puesto en Dios, y su recompensa viene de arriba, del cielo. Son literalmente 2 universos distintos. Ok, ya vimos el problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, de esto se trata esta segunda parte, la recompensa del secreto. Aquí es donde descubrimos el increíble poder que tiene la oración en privado. Y el método correcto es sorprendentemente sencillo. Paso 1, entrar a un lugar privado, tu cuarto. Paso 2, cerrar la puerta. Paso 3,
orar al Padre en secreto. Y el resultado, que es el paso 4, es que el Padre, que ve lo que haces en secreto, te va a recompensar en público. Y no es una recompensa cualquiera, ¿eh? Es una manifestación clara, visible, de que Dios se está moviendo gracias a esa fidelidad que nadie vio. Y ojo, que orar en secreto también nos protege de otra trampa, la de las vanas repeticiones. A diferencia de los paganos que piensan que mientras más hablan, más chances tienen de ser escuchados, la fe verdadera no se trata de la cantidad de palabras, se trata de la calidad de la confianza. Al final del día, el Padre ya sabe lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Y todo esto nos lleva, de manera natural, a la tercera parte, el patrón divino. Y esto es fundamental. No se nos da un libreto para repetir de memoria, sino un modelo, una plantilla para alinear lo que queremos con lo que Dios quiere. Quiero que esto quede muy claro. Lo que Yeshua nos da no es una sugerencia, es un mandato. Así deben orar. Nos está entregando una fórmula, un verdadero plano divino para que nuestras peticiones estén alineadas con su voluntad. Y esa es la única garantía de que una oración sea realmente efectiva. A ver, analicemos el orden, porque es clave. Se empieza con Padre nuestro aquel en el cielo. Eso, de entrada, establece a Dios como nuestro proveedor y exige el máximo respeto, porque Él está en otra dimensión. Después, santificado sea tu nombre. Esto es pedir que su carácter, su propósito santo, se haga visible en nuestra vida. Y si no se empieza por aquí, todo lo demás se cae a pedazos. Y solo entonces, tu reino venga, tu voluntad sea hecha. La prioridad absoluta es buscar la autoridad, la realidad y el poder de su reino. Esta idea es tan, pero tan central, que la fuente es tajante al respecto. Si no hay un interés genuino en la voluntad de Dios, uno mismo se descalifica para ser una persona de oración. No es opcional. La alineación con su voluntad es el punto de partida de todo. Bueno, una vez que hemos puesto este fundamento que es lo más importante de todo, ahora sí, podemos pasar a la cuarta sección: provisión, perdón y poder. Ahora es cuando podemos pedir con toda confianza por nuestras propias necesidades. Fíjense en la petición: nuestro pan diario, dánoslo hoy. La provisión de cada día está directamente conectada a nuestro compromiso con su santidad y su voluntad. Después viene la cláusula del perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Esto pone una condición súper clara. El perdón que recibimos de arriba depende de nuestra capacidad para perdonar aquí abajo. A veces, las ofensas que nos hacen sirven para recordarnos la deuda gigante que se nos perdonó a nosotros. Entonces, si ya cubrimos la provisión y el perdón, queda una pregunta importantísima. ¿Cuál es la clave para poder vencer el mal y la tentación? La petición es una defensa en dos frentes. No nos dirijan a la tentación, sino que libéranos del mal. ¿Por qué las dos cosas? Porque la tentación es una oportunidad incorrecta, es la puerta de entrada. Y ceder no es solo cometer un error, es abrirle la puerta de par en par al mal para que se instale en nuestra vida. Y entonces, ¿cuál es la solución? La victoria sobre todo esto empieza con un cambio de chip, con una mentalidad de reino. Cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva del reino, las tentaciones del mundo, empiezan a perder su brillo. Nos damos cuenta de lo falsas, de lo corruptas y, al final, de lo vacías que son en realidad. Y la oración no termina con una petición, sino con una declaración, una proclamación de poder absoluto, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. Esta es la afirmación definitiva de la soberanía de Dios y la fuente de nuestra propia fuerza. Y aquí se cierra el círculo de una manera perfecta. La mentalidad de reino nos da acceso al poder divino. Y es ese poder el que permite que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Es una progresión lógica y poderosa. Reino, luego poder, y como resultado, gloria. Así que, para cerrar, tenemos que entender que la oración bien hecha es mucho más que solo palabras. Es un verdadero catalizador para un cambio divino, un cambio celestial. No está diseñada para que la recitemos, sino para que la internalicemos, para que transforme primero nuestra mente y a través de ella transforme por completo nuestras acciones. Muy bien. Si ustedes han estado atentos a este
introducción a lo que vamos a hablar, vamos a primero recordar el por qué en el capítulo 6 se mete de lleno el Mesías con una crisis que estaba en aquel entonces pasando muy particularmente en el pueblo de Israel o judío dentro de la tierra de Israel. Esta crisis no estaba en los judíos griegos, es decir, los que vivían fuera de la tierra de Israel, sino los que estaban siendo oprimidos más particularmente por el Imperio Romano. Los judíos griegos no sufrían de esa opresión, estaban identificándose habitaban en medio de la cultura que los romanos mismos publicitaban o apoyaban. Esa crisis de identidad o de autenticidad, diría yo, Yeshua la va a confrontar con esto de o la oración adecuada frente a la trampa de la hipocresía. Para captar esto, necesito volver con ustedes a la enseñanza de Yeshua cuando comenzaba en el capítulo 6, porque él tiene una advertencia muy severa en cuanto a la motivación que aplica directamente a cómo nos presentamos tanto ante Dios como ante el mundo mismo. ¿Cuál es la advertencia programática con la cual estamos trabajando? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Ese versículo 1 habla de que el problema no es la práctica externa de la piedad judía. Yeshua no está yendo contra eso, sino que el problema es la motivación de esa práctica piadosa y además la audiencia. Ya lo dijimos antes, repito esto para que quede claro. ¿Quién es tu audiencia? Yeshua está abordando en todo el Sermón del Monte y muy específicamente en este capítulo con estas 3 herramientas cósmicas, la cuestión rabínica llamada la kavaná. Ahí tienen la palabra hebrea kavaná, que se traduce como intención o dirección del corazón durante un acto religioso, es lo que yo encontré en la web, desde páginas judías, pero entiéndase lo religioso acá no como la práctica de una religión X, sino como el intento de religarse, de volver a unirse con la fuente. Recuerda que religión viene de religare, y religare es volver a intentar ligar, volver a intentar reunir. En ese sentido, kavaná tiene que ver con cómo es que estás tratando de volver a tu fuente. Y eso nos lleva directamente a este tema de la tefila u oración. ¿Qué advierte Yeshua? Volvamos aquí. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Por favor, insisto, no podemos leer esto como una condena anacrónica de la oración litúrgica, como que Yeshua viene a despreciar el orar de pie, ¿sí? Que a eso se le llama oración o tefilá de amidá, la postura de la tefilá amidá, pero justamente el orar de pie es eso, hacer amidá, que es un sistema de bendición, y esa era la postura estándar, estar de pie. Y tampoco está en contra de las sinagogas o de orar dentro de las sinagogas. Él no está en contra de estas actitudes. Incluso era normal estar a veces orando en las esquinas cuando se hacía la hora de decir la Shema o de las distintos momentos de las tefilá. Esto en la época de Yeshua era normal en el pueblo de Israel, allí especialmente en la tierra de Israel. Así que él no viene a decir todo esto está mal, yo soy revolucionario y lo cambio, como nos han hecho creer. El problema es esa frase, aman el orar en público, aman el orar, indica que el objeto de su amor no es Dios, aman el orar. No, ¿y por qué está mal amar orar? Porque usted no puede amar el orar, usted está llamado a orar para acrecentar su amor a Dios. Entonces, ellos aman el orar porque les da reputación pública. Buscan ese activo capital social que les permite a ellos ser considerados como, oh, qué piadosos. Sin embargo, Yeshua no les llama a los tamín, los piadosos, los íntegros. Les llama hipócritas. Ya vimos esa palabra, hipocrités. Pero ahí los chicos, por si usted no se acuerda, le recuerdan cómo se escribía. Y originalmente se aplicaba ¿a quién? A un actor de teatro. Era alguien que usaba, ahí han puesto solo una máscara, pero recuerden que había 2 máscaras de acuerdo a la calidad de la obra. Si la obra era un drama, la máscara tenía la boca hacia abajo. Si la obra era una comedia, las máscaras que usaban era como esa boca con sonrisa, ¿sí? La idea de la máscara no era simplemente para esconder al actor, sino para dar, no había equipos de sonidos, entonces para dar más, un mejor audio a la audiencia en el anfiteatro donde se daba.
datos que no sé si les interesa, pero no viene mal. El hipócrites era eso, alguien que en los griegos era el teatro, allí en Israel con los macabeos, con la invasión griega se habían acostumbrado, todavía Herodes tenía anfiteatros para él y los romanos. Entonces Yeshua decía, esos paganos, al menos ellos son actores, pero acá estos son tan hipócritas como aquellos. Y eso es una disonancia cognitiva. Para aquellos que necesitan entender esto, es que la acción de su espíritu no es en lo externo como la realidad interna. Esa acción espiritual que manifiestan no está revelando su realidad de la interioridad. ¿Quién es el hipócrita en el contexto de oración? Ahora ya entendimos la origen de la palabra. Fíjense que para Yeshua el hipócrita no es el incrédulo. Está hablando con gente creyente que sabe orar desde chiquitos. El hipócrita no es el que niega a Dios o cree que la religión es ridícula. Yeshua dice que el hipócrita es el que dice seguir a Dios, pero falsamente, el discípulo falso. Vuelvo a esto, que el hipócrita ama orar de pie en lugares públicos, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Y por qué lo hacen? Con un solo objetivo, ser visto por los hombres. O sea que buscan que la gente diga, mira, qué varón de oración en nuestros tiempos, qué mujer más comprometida con el Señor. Porque estoy llevándolo también a nosotros, a esta cultura actual donde la esquina de la calle y las sinagogas públicas han sido reemplazadas por nuestras pantallas del smartphone. Y entonces aparece la visibilidad de la hipocresía religiosa, que eso se está llenando Instagram y cualquiera de las redes sociales. Yeshua no va contra la oración en congregación, para él eso no es peligroso, es más, Yeshua establece con el Padre Nuestro que es necesaria la oración congregacional. Él va contra la motivación para la exposición pública. Cuando tenemos que documentar nuestra piedad, cuando tenemos que buscar ese like, como decía en la otra vuelta, la alabanza dura poco, porque es como una obra de teatro, estamos actuando como los hipócritas. Es un momento, recibes los aplausos y se acabó. Tus deseos fueron satisfechos, pero el agrado a Dios nunca estuvo. Un Dios que se siente complaciente con ese que se autodenomina hijo de Dios, no siente que el tal lo sea. ¿Cuál es el resultado de esta conducta? Devastador realmente. Yeshua lo dice. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yeshua está usando ese lenguaje irónico de un comercio. ¿Se acuerdan la palabra? Apekousin. La H, yo porque lo saqué de una página que no sé bien esto, pero en la forma, en la normativa global de poner palabras, como por ejemplo el hebreo, también usted a veces va a ver como una H, esa es la normativa general. Yo, por ejemplo, cuando se las pongo la reemplazo por la J, pero no se debería reemplazar. No entiendo por qué. Quizás la profesora Milagros Gilardi pueda un día explicármelo, pero esa es la normativa. Apekousin, aunque se escriba con Che, es una J. Apekousin. ¿Qué era eso? Un recurso comercial que daba una evidencia de que la persona tenía su recibo completo, que nada se le debe, que si buscaba el aplauso humano ya lo tuvo, por lo tanto la transacción ya está cerrada. Por eso dije que es trágico. En el cielo no hay saldo pendiente, nadie te debe nada en los tribunales del cielo. Y la clave aquí es absolutamente denunciante, radical, ¿no? ¿Querés respuesta? Buscabas aplauso, buscabas like, buscabas que se asombren, ya está. Pero de los cielos, respuesta nada. Si el objetivo era amar la oración para una audiencia exterior y no conectarte más amorosamente a tu Creador como Padre, pues bien, Dios no tiene por qué responderte. Y aquí viene este mandato que hablaba el video, ¿no? Un mandato realmente radical. El cuarto, la habitación, el aposento, la alcoba, no sé cómo lo llamarán en tu país para los que están viendo. El cuarto, la pieza, decimos los argentinos, y la fe en recompensa. Veamos esto. El Mesías acá nos va a dar ese antídoto contra la hipocresía. Dice que el creyente debe ir a un lugar privado. Lo leemos, esta es la alternativa y la manda Yeshua. Cuando ustedes oren, entren en su alcoba, cuarto secreto, aposento, la palabra griega allí ya se la puedo explicar, lugar privado, y cierren la puerta. Paso 1, paso 2. Esa instrucción de entrar al aposento y cerrar la puerta, estoy en el versículo 6,
tiene ecos proféticos. Él lo dice por algo que el oráculo de Isaías registra. Vamos a irnos a Isaías capítulo 26. Repito, Isaías 26, verso 20. 26, 20 de Isaías. ¿Leo la profecía? Así dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. O sea que cuando Yeshua está diciendo esto, está llevando a que seamos conscientes que la oración siempre sigue o se mueve en un contexto escatológico. Cuando haces oración sin buscar recompensa pública, no como un actor o un hipócritas, sino que eres respuesta del cielo, lo que estás haciendo es conectarte con el mundo venidero. Eso se llama contexto escatológico, con las cosas por venir. La oración te garantiza la seguridad que lo que viene para ti siempre va a ser mejor. Y por eso, tameón, que es la palabra que se usa, la vimos ya la semana pasada para lo secreto, era una despensa o cuarto interior que se usaba en las casas de los nobles para almacenar los mejores alimentos, los más caros alimentos, y a veces también en ese lugar para almacenar los tesoros. Era poco común en la casa de los pobres, y los que están escuchando a Yeshua, en su gran mayoría, no son nobles ni ricos, en su gran mayoría son gente del pueblo. Pero ellos entienden que el palacio de Dios necesita que ese pobre, esos anabim, ¿se acuerdan la palabra?, se meta en el templo de Dios. Y en esa esfera, donde no hay público que lo vea, esperar que Dios se conecte y le hable. Quiero que noten que Yeshua no está anulando, y repito, perdón que sea insistente, la oración comunitaria, porque justamente el Avinu o Padre Nuestro es plural. Lo que está haciendo primero es establecer la autenticidad de la oración pública. Si vas a orar públicamente, primero asegúrate que tengas integridad en tu oración privada, porque si no hay oración privada, lo que hagas públicamente solo te va a llevar a que la audiencia se reduzca a los que te aplauden. Pero el uno, el que es Had, no será glorificado. Porque él, ¿dónde mira? ¿En lo público o mira en lo secreto? Díganlo fuerte. Tu Padre que ve en lo secreto, después recompensa en público, pero ve en el secreto. Eso habla de que necesitamos humillarnos diariamente y seriamente, porque humildad y seriedad es lo que debe llevar a la oración. Nunca ores desde la desesperación. Toda persona que ora desde la urgencia, emergencia, desesperadamente y ansiosamente, también será no escuchada por los cielos. Dios no está en el lugar del espectáculo, Dios está en el lugar de la intimidad. Y aquí es donde quiero que nos preguntemos si realmente creemos que Dios escucha nuestras oraciones. No la tenés que responder, no la tenemos que responder, sino que la hacemos muy retórica, muy interior. Porque si apropiadamente oramos en nuestro secreto, es decir, este cuarto privado donde Dios espera humildad y seriedad, el que ve en lo secreto va a dar premio, porque recompensa tiene que ver con premio abierto en este tiempo. Él se moverá abiertamente delante de ti y te esperará con un premio. Ya le expliqué que las recompensas las vamos a ver en el mundo venidero, por eso es escatológico, porque habla de recompensar en público en el mundo venidero. Sin embargo, siempre va a haber antecedentes de eso en premios. No sé a quién le gusta ser premiado, pero a mí me gusta eso. Premiado por Dios, premiado por Dios. Y acá quiero hablarles de una mentalidad que tenemos que tener para entrar en esto de la contracultura del ágape y la mentalidad de reino que se hablaba allí. Y es la mentalidad de la expectativa frente a esta crítica que Yeshua hace de lo pagano, el paganismo. Porque una parte esencial de la oración apropiada es que tengamos la mentalidad correcta. Por eso hablé de que no puede estar enfocada desde la desesperación, la emergencia, el miedo, porque eso no es mentalidad correcta. Las personas que oran así, los paganos, y ahora Yeshua va a hablar de eso, lo hacen mal. Miren lo que dice Yeshua ante esa piedad pagana. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo 7 y el 8 habla de cuidado con la mecanización de la deidad. ¿Qué término usa acá? Les voy a mostrar la palabra griega, que ahí la salimos de Tameyón y nos vamos a batalogeo. Anoten ustedes así, ¿cómo suena? Batalogeo, pongan doble T.
batalogeo, con G de gato, ¿eh? Batalogeo, anótenla. ¿Por qué les pido que la anoten? Porque eso nos encontramos aquí con lo que se conoce en la literatura de siempre, con un apax legomenon. Ponelo, esa sí la han hecho, ¿no? Esto no es una palabra que esté en la Biblia, esto es una apreciación de esta palabra. Voy a explicar qué es un apax legomenon, que significa dicho una sola vez. Es decir, que esta palabra se refiere, apax legomenon, es una expresión que habla de una palabra que está en un texto, cualquiera sea, una sola vez y nunca más aparece en el texto. Bueno, en el Nuevo Testamento esta es una palabra apax legomenon. O sea, es la única vez que aparece en el texto. No aparece nunca más en el Evangelio de Mateo y por ende no aparece en ninguno de los otros 4 evangelios, en el libro de los Hechos, ni ninguna epístola, ni menos que menos en el libro de Apocalipsis. ¿Me estoy explicando? Entonces esta palabra hay que enfocarnos bien, porque justamente es difícil de traducir, pero se traduciría así: cuidado con el balbucear o cuidado con el bla, 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 bla. Es una palabra onomatopéyica, está bien esa expresión, ¿no? O sea, de ruido. No se refiere en sí a la repetición de una palabra, porque eso nos enseñaron en los campos de evangelicoides, o en el evangelicalismo, mejor para ser más respetuoso. Nos enseñaron de que no tenemos que rezar. Yeshua, pregunto, ¿rezaba? ¿Sí? ¿Los judíos rezaban? Siguen rezando. ¿Está mal para el Eterno que haya rezos? No se refiere entonces a cuidado con repetir, porque la amidad son justamente salmos que se dicen y se repiten. Cuando hemos estado en el mes de Lul, más o menos le he enseñado a estar orando con salmos, especialmente hacia la noche. Él está diciendo cuidado con el bla, bla, bla o verbosidad mágica. Ese es el contexto helenístico, el contexto de la cultura helenística, la que los macabeos lucharon, ¿no? ¿Y qué era la práctica del bla, bla, bla? ¿A qué se refería esta rara palabra, este apax legomenon, batalogeo? A una práctica que tenían los griegos especialmente, pero los romanos también, de buscar la mayor cantidad de epítetos divinos y repetir fórmulas para asegurarse que esa deidad lo escuche y lograr manipular la voluntad de esa deidad y concederle así las peticiones. Versículo 8. Vuestros padres saben de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se lo pidan. ¿Qué significa eso? Que la oración no es darle un informe a Dios. La oración no es persuadir a un rey, a un monarca reacio a que le afloque un poco la severidad y sea un poco más piadoso. No. Yeshua está diciendo, entiendan que al orar, ustedes ya van con la mente de que hay una relación de confianza con un Padre que es omnisciente, ya sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes no van a suplicar para ver si esa entidad recia se afloja un poquito con ustedes. Ustedes van confiado en que el Padre es providente. O sea, no van al Dios creador, van al Padre que habiendo creado todo, ya sabe que ustedes necesitan cosas que tienen que pedir. ¿Me explico bien? Entonces, vean primero esto. Nada de vanas repeticiones. No utilicen bla, 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 bla. Eso es para los paganos. Ellos creen que por palabras pueden manipular la voluntad de sus deidades. Esas deidades son falsas. Eso hacía Efraín, como nos contaba Juan José, cuando se iba con otros dioses. Aprendían el bla, 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 bla de todas las religiones. Segundo, la fe tiene que ser lo que más impulse tu oración. No es la cantidad de palabras, sino la verdad que sostiene esas palabras y además la esperanza expectante con la cual te quedas una vez que las has expresado delante de Dios. Y tercero, cuando vas en oración tenés que ir con el conocimiento de quién es Dios para ti. Es creador, pero cuando le orás, Él no te atiende como creador. Él te atiende como hijo, porque Él se siente y quiere que lo sientas padre. Yeshua no va contra la oración comunitaria, repito, pero sí enfatiza de que la oración necesita prioritariamente ser personal y privada, no arraigada en prácticas aprendidas, porque la oración verdadera es ir a ese cuarto con fe, conocimiento y expectativa. Expectativa de que aquel que, sabiéndolo todo, ahora que te escuchó, no porque le pasaste el informe, se va a mover delante de ti abiertamente. Y aquí es donde nos metemos en el punto 3 de esta enseñanza. El patrón que va a dejar él, la fórmula de transformación, se llama, conocido así, como el Padre Nuestro. En realidad,
es una oración escatológica judía. Anótelo, el Padre Nuestro es una oración escatológica judía. ¿Qué quiere decir eso? Que Yeshua no viene a darnos una sugerencia aquí para orar. Lo dijo el video, lo repito yo. Está dando un mandamiento a sus discípulos porque los maestros daban mandamientos de oración. Por tanto, así deben, perdón que remarque, así deben orar. O sea que esta fórmula que él va a dar es importante. El Avinu, en el idioma de Yeshua hebreo, en nuestro idioma ha quedado como traducido el Padre Nuestro, no son palabras mágicas como muchas personas religiosas lo creen. Pero sí son necesarias que lo recemos, como muchos religiosos creen que no hay que hacerlo. El Padre Nuestro no es una oración cristiana que reemplace las tefilot judías. Por eso digo, es una oración, anote, judía por excelencia, porque está purificando la visión mesiánica del reino de Dios. Yeshua está diciendo que el reino de Dios no hay que esperarlo como una utopía, sino que en él y con él ya está presente. Por eso estructuralmente es asombrosamente una oración parecida a los Kadish. Las primeras peticiones del día se llaman Kadish, es un sistema de oración, y también a la Amidá, que son 18 bendiciones que se dicen en un momento del día junto con salmos. Esto está relacionado con eso. Veamos esto del Padre Nuestro como plegaria filial con el Eterno. Yeshua quiere resaltar mi relación filial con Dios, tu relación filial con Dios, tu relación comunitaria con otros creyentes, la santidad de Dios, la dependencia humana de la fuente divina, la esperanza en el futuro o uno venidero o reino de Dios establecido en el milenio y por sobre todo la responsabilidad ética que da usar el Padre Nuestro, porque cuando usas el Padre Nuestro no pecas. Es imposible ceder a la tentación si es que lo entiendes como te lo voy a explicar. Esto que voy a decir es para desarrollar mucho más. Pero bueno, cuando abra la escuela de oración les puedo ampliar esto. El Padre Nuestro no es simplemente una tefilá o una oración filial entre tantas otras judías, sino que es un esquema, anote, teológico que me permite a mí saber qué identidad tengo como discípulo de Yeshua. Por ende, conozco la naturaleza de Israel como verdadera Keilah o iglesia. Recuerde que Keilah es traducido al griego eclesía y eso transliterado quedó como iglesia porque la trampa de la teología del reemplazo es hacer creer que la Israel de los judíos fue desplazada, rechazada por Dios y reemplazada por una Israel espiritual llamada la iglesia de Roma. No es así. Yeshua es judío, en un contexto judío le está diciendo, el problema está en que en esta tierra ustedes por tanta opresión de los paganos se han olvidado de lo comunitario y se han olvidado que como comunidad para Dios somos su familia, por eso Él es el Padre. Y esta congregación, familia, debe tener una ética que por llevar una piedad, una práctica de lo que cree y lo que hace, permite que el reino de los cielos esté más cercano, la expectativa escatológica se hace grande y se acerca más. Yo no sé cuántos de ustedes piden que llegue pronto Yeshua, pero cuando orás el Padre Nuestro, y ahora lo vas a ver, no te queda otra que pedir que venga pronto el cumplimiento del Mesías en nuestros días. Veamos la oración cómo se divide. Anótelo. Se divide en una invocación, primero, en 3 peticiones teológicas, es decir, hacia Dios, por ejemplo, tu nombre, tu reino, tu voluntad, y después 3 peticiones antropológicas, es decir, hacia el hombre. Eso está en primera persona del plural. Nuestro pan, nuestras deudas, nuestra tentación. Repito entonces, no estamos ante un rezo judío mágico, no estamos ante algo obligatorio, sino ante un paradigma teológico, un bosquejo que permite primero rezarlo y después con ese rezo, y esto es lo que explicaré en otro momento, ir tomando estas partes y lograr orar mínimo con tus palabras 1 hora. Esta es la razón por la cual después, cuando en Getsemaní Yeshua está orando solo, vuelve y encuentra a Pedro y a los otros dormidos, le dicen, ¿qué pasó? Voy a parafrasear, perdón. ¿Qué pasó con ustedes? No han podido estar orando junto a mí ni tan solo 1 hora. Porque Él en el Padre Nuestro le ha enseñado el bosquejo de cómo lograr estar con tus propias palabras 1 hora orando. ¿A cuántos les interesa eso? Veamos el contexto teológico, literario, cultural de esta oración. Empecemos con Padre Nuestro, ¿sí?
Estoy en capítulo 6, verso 9. Padre nuestro. Es importante el concepto aquí de Elohim, pero como padre. Cuando digo Elohim es el Dios creador, pero cuando uso la palabra Abba, que significa papá, traducido aquí como padre, en realidad es papá, hace que justamente se fortalezcan las cosas. Hay algo que les quiero decir, me olvidé de traer la Biblia católica, pero les voy a decir esto. A ver, yo en el seminario de teología, primero en el instituto, ustedes saben que hice instituto y luego hice el seminario teológico, en ambas entidades académicas, seguramente a algunos les ha pasado o desde un púlpito lo han escuchado, cada vez que se ha hablado del Padre Nuestro se ha dicho esta falacia. Es revolucionario el Padre Nuestro porque es la primera vez que ante los judíos aparecía el concepto de Dios como Padre. No, eso es mentira. En la época de Yeshua, desde que volvieron con Esdras los judíos, había conciencia de Dios Padre. Esto está, primero, en Eclesiástico, si es que tiene una Biblia católica, va y lo busca, Eclesiástico 23.1. Si alguno lo tuviera, me ayuda. ¿Alguien ha traído una versión católica? ¿Sí la tenés? Busca Eclesiástico, que no es Eclesiastés, ¿sí? Eclesiástico 23.1. ¿Y alguien más tiene o solo ella? ¿Vos tenés? Bueno, sabiduría, hijo, sabiduría 14.3, qué bueno. Ha sido de Dios que yo me olvidara la versión católica. Te repito, ayúdenle a Kevin a recordar, sabiduría 14.3. Mi querida Mabel va a leer Eclesiástico 23.1. Escuchamos Eclesiástico 23.1. Señor Padre y dueño de mi vida. Lento. ¿Cómo empezaste? Señor Padre y dueño de mi vida. No permitas que mis ojos sean soberbios, no me dejes caer por su culpa. O sea que en la época de Yeshua ya era normal que los judíos consideraran al Elohim o Dios creador como papá. Veamos sabiduría 14.3. 14.3. Sí, antes que lo lea, recuerden a los nuevos que esto está en los libros llamados deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? Que no son del canon. La Iglesia Católica los pone, pero no son del canon. Por ejemplo, nosotros, todas las iglesias protestantes, evangélicas, seguimos el canon del Antiguo Testamento de acuerdo a los libros que Israel siempre tuvo en la Tanaj. Estos otros libros eran libros escritos en griego por judíos que estaban exiliados, por ejemplo, en Alejandría, y que ponían nombre como si fuera el rey Salomón o otra persona quien lo escribía, pero ha sido después. Sin embargo, mi intención no es decir que esto es palabra de Dios, sino que desde la palabra de Dios, desde la Tanaj, esta gente tenía esta mentalidad. Dale, sabiduría. Sabiduría 14.3 dice, pero es tu providencia, oh Padre, la que lo gobierna, porque hasta en el mar abriste camino y en un sendero seguro entre las olas. Me encantó, es tu providencia, oh Padre. Hay conciencia de un Padre proveedor. ¿Me explico? O sea, es una falacia. Me engañaron, te engañaron. Si alguna vez escuchaste, la revolución de Yeshua es que con el Padre Nuestro hizo entenderle a los judíos que Dios los quería como hijos y Él quería ser Padre. No, ya lo tenían consciente esto. Y en un documento del Qumran, el UQH, así está calificado, en su sección 935, hay una oración donde te aparece la palabra Padre de nuevo. Entonces, la novedad mateana, por llamar así al Evangelio, no radica en que nos trajo la idea de un Dios Padre, no. Él a esta paternidad de Dios la pone como raíz para algo que a ellos se les ha perdido, la identidad de comunidad. Ellos están tan presionados por el mundo que los rodea que actúan individualistamente, no individualmente, sino individualistamente. En el individualismo significa. ¿Cuál es el equilibrio? Cuando yo digo Padre, hay un acercamiento, y digo nuestro, me doy cuenta que no es mi Abba, digo Avinu. Y por lo tanto, le tengo que agregar esa trascendencia que estás en los cielos, es decir, que estás sobre todas las dimensionalidades celestiales. Con eso Yeshua dice, cuidado, está la conciencia de Dios Padre, pero eviten el sentimentalismo que lleva a que a veces lo tratemos de igual a igual a ese Padre. ¿Han escuchado gente pagana que dice, yo con el barba me llevo muy bien? Porque el barba es mi padre. Si tu padre no lo llames barba. Yo no sé si Elías le dice, yo con el pelado, o te dice papá. ¿Te imaginas a Joaquín diciendo, yo con el rubio pelado? No, te dice papá. Yeshua está diciendo, cuidado con ese deísmo confianzudo.
Y especialmente ese nuestro dice, acuérdense que si van a Dios, ustedes pertenecen a una familia. El problema de los judíos dentro de esta tierra, mis coetáneos, Yeshua está hablando con ellos, es que se olvidaron que son una comunidad. Y el problema quizás a veces de nosotros es que nos olvidamos que somos una comunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, lo escucharon ahí cuando leyó Kevin, se reconoce a Dios como proveedor. Por eso hay que acercarse con respeto, porque se encuentra en una dimensión diferente. Cuando no se ora fielmente, justamente se lo trata así, con esa falta de respeto, de supuesta filiación, confianza. Número 2, santificado sea tu nombre. Nunca te dijeron que eso es puro pensamiento judío, pero pensamiento profético judío. Porque no es que nosotros santifiquemos el nombre de Dios con alabanza, sino que es para que Dios mismo vindique su reputación entre las naciones. Ya que tenemos que ir a los profetas, vamos a ir a Ezequiel. Y van a notar por qué Yeshua enseña esto, que estaba consciente en esta gente y en Yeshua desde chiquito y en este reino que estaban esperando. Ezequiel 36. Voy a buscar Ezequiel 36 y les voy a compartir el verso 22 y el 23. Repito, Ezequiel 36, 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahvé Adonai, o Yahvé el Señor. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde han sido llevados. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes mismos en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, dice Yahvé Adonai, o Yahvé el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Ese es el fondo de esta expresión. El nombre de Dios es profanado por un pueblo que peca, por un pueblo que por su ego actúa individualistamente. Y es cuando más la opresión internacional o lo globalista de esta geopolítica mundial nos hace pensar tanto en cada uno de nosotros que ni siquiera a veces nos sentimos parte de la familia que hemos configurado, hablo en la carne. Mucho menos, obviamente, del colectivo espiritual llamado familia de Dios que en esta mesa hoy está aquí. O sea que esta petición aquí es cuando vos lo hagas, sé consciente que estás decididamente a, con tu conducta, limpiar el nombre, porque reconoces que has sido redimido en la sangre de Yeshua y has sido incorporado al pueblo de Dios, no por una genealogía, sino por un linaje con Abraham. Es decir, que tenés esa certeza que el benevolente Dios te ha provisto y tenés un objetivo, que justamente de tal manera se manifieste su carácter en nuestra vida, que lo sobrenatural que nos va a ir sucediendo haga que todos los demás se caiga a pedazos y que la gente se quede admirada de cómo lo demás nos importa nada, aunque se esté cayendo a pedazos, porque a la larga lo que se cae, Dios mismo permitió que se cayera, para nosotros edificar correctamente. Eso es orar por la santificación del nombre de Dios. Comprometerme como creyente y parte de una comunidad a vivir de tal modo ese nombre en mi vida para que no sea profanado. Cuando yo dejo el ateísmo y entro por nuevo nacimiento a todo lo que es el evangelicalismo, usted sabe que yo me empecé a congregar en una iglesia bautista, siempre me congregué en esa denominación, hasta que bueno, entramos en esta transición y no les pareció conveniente. Volviendo al punto, cuando yo me convierto en donde iba, era normal, si en algún momento descubrían o me descubría yo mismo, me identificaba como alguien evangélico, que aparecía esta expresión. Ah, qué buena gente, yo tengo un compañero, qué gente correcta, yo tengo un pariente, tengo un vecino. Siempre era normal que la gente evangélica no fuera, sino solo admirada por alguien. Había alguna que otra excepción, siempre lo digo. Siempre hay una oveja negra, dicen, ¿no? Pero hoy, ser evangélico, este es el lunes que se fue el feriado este que hubo, en la parte de las avenidas anexas a lo que es Casa de Gobierno, hubo un total de 120.000 evangélicos, desde la mañana hasta la tarde. En la mañana hubo menos, obviamente, pero se fue agregando y se terminó con festivales. Y yo decía, pero esa gente es como, perdón qué nombre, artistas como la Joaquí, que siendo evangélicos tienen canciones de letras que promueven todo lo que el evangelio dice que no hay que promover.
Y desde la Joaquín me voy a gente que no conozco, pero que fornica. Hay mucha gente evangélica que los pastores ven bien que estén en pareja, que no se casen. ¿Para qué se van a casar? Mientras me dé la ofrenda y el diezmo, que ya dije que es una falacia, es un comercio de los pastores, porque para que un pastor pueda recibir en su iglesia ofrenda y diezmo, debería decir que la Torá sigue vigente, pero los pastores niegan eso, ¿o no? Entonces hay un engaño. Pero volviendo a la ética, hoy no está siendo santificado el nombre de Dios. Y ahora vamos acá. ¿Qué pasa con ustedes, jóvenes o los joviales, los que no son jóvenes de edad, pero mantienen ese renacer espiritual? Allá afuera la gente dice, y ese va a Monte Santo, y ese estudia la Torá, y ese guarda Shabbat. No sé, no nos quedemos en esto. Vamos al versículo 10 porque allí dice, venga tu reino, que lo cantábamos recién. Dios va a responder con poder, con provisión, pero siempre y cuando nosotros queramos que lo que se haga sea su voluntad, no la nuestra. Y ahí está esa expresión, venga tu reino. El corazón de esta oración está en esta petición. Es una petición totalmente subversiva. ¿Por qué? Porque pedir por el reino es decir, los demás reinos humanos van a caer. En ese tiempo el imperio romano, pero también tenemos que pedir para que caigan los reinos de este mundo. Nos tenemos que alegrar cuando gente tan arrogante y tiránica como un señor Trump les pase algo que sea justamente su fracaso, lo que sea. Aún su desaparición física, si fuese necesario y el Señor se lo lleva. No hablo de otra cosa, lo otro sería incorrecto. Nos tenemos que alegrar cuando esta semana, Whirlpool, que en 2022 abrió sus fábricas, echó a más de 120 personas, creo que son más los obreros. Y luego cerró una empresa argentina, que aquí hay hermanas que alguna vez trabajaron en eso, Ollas Essen, o la fábrica Essen. Pero dijo alguien, en un tuit lo leí, pero si son apenas 50 empleados que se quedaron sin trabajo, que hacen tanto escándalo. Hermano, son 50 familias. Escuchaba el testimonio de alguien que decía, bueno, nos echaron y estamos todos los compañeros bajando la aplicación de, ¿qué son empresas? Empresas de transporte. Y estamos esperando que nos aprueben porque somos muchos en esta ciudad y nosotros tenemos que esperar. Yo digo, qué terrible. Entonces, venga tu reino, es decir, que aquí en Argentina o allí en América o en Chile, que ahora en diciembre votan por algo peor o casi semejante a lo que hay acá, se empieza a caer lo que no considera lo más vulnerable de la sociedad. Tu voluntad sea hecha es la cláusula principal. Los cielos, que son dimensiones existenciales donde la voluntad del Eterno, Yud-Heh Vah-Heh, no encuentra resistencia, bueno, yo quiero que eso que pasa allí, aquí pase, que nadie resista, que sea radical mi forma de conducta y que cuando yo hable también sea radical la transformación que voy a provocar. Admiro mucho el proyecto de Reconciliado, pero es hora que sea radical la confrontación. Porque si ustedes pueden estar aquí, hablo de los que salieron de distintas adicciones, los que se juntan con ustedes deberían ya estar aquí. No hay que tenerle paciencia al que se resiste a la voluntad de Dios. Que quiero decir, hay que evangelizar a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Porque si estás interesado en la voluntad de Dios, estás haciendo que se descalifique todo lo humano, todo lo que viene de hombre, no tenga calificación de poder. Lo único que califique en este mundo sea los varones o las mujeres de oración correcta y verdadera. Necesitas calificar, necesito calificar bien. Y veamos Mateo 6, 11 y 12, donde nos habla de esa provisión, de cómo pedir ahora para nosotros y además cómo pedir para otros, que hay que darle a los otros. Primero veamos la provisión. Nuestro pan diario danos hoy. Voy a darle de nuevo aquí otro apax legomenon, o sea, otra palabra que solo sale aquí. Es la palabra epiousios, ahí la tienen. Es la palabra más debatida por la teología del Nuevo Testamento a lo largo de los siglos. Porque no existe esta palabra en la literatura griega secular, que se escribía en el griego koiné, no existe esta palabra. Por eso se le llama apas legomenon. Y además porque en el Nuevo Testamento es la única vez que aparece. ¿Cómo se ha traducido? Como pan. Pero miren, en el contexto judío lo podemos nosotros hoy entender porque el trasfondo del pan nuestro de cada día hace referencia, lo más probable, a la idea de ellos. ¿Cuál era el pan de sus ancestros de cada día? El maná. Así que lo que dice Yeshua es, pidan por la provisión necesaria para hoy, lo que requiere una confianza diaria que se renueva. No estén todos los días pretendiendo acumular.
Pidan lo necesario. Eviten la vida de acumulación ansiosa, porque hay gente aquí, en el mundo actual, y en este lugar quizás, que acumula ansiosamente por miedo a que falte. Cuando veamos Mateo 6, del 25 al 34, que hoy el pastor Moisés nos hacía leer el 33, vamos a ampliar más esta idea. Pero esto de danos hoy el pan de cada día tiene un sabor escatológico. Y esta era la idea que sonaba en ellos. Danos hoy una porción del banquete futuro para sostenernos en el desierto presente. ¿Quiénes son ellos? Los del desierto. Tenían que tomar la porción de maná de cada día. No podían tomar más una porción extra, ¿sí? Se les llenaba de gusanos, ¿se acuerdan? Y el viernes tomaban doble porción, la del sábado. El que no tomaba doble porción se quedaba el sábado sin porción. ¿Y qué hacía? ¿Salía y había maná? No, porque el sábado representa justamente la tierra de Israel. Para ellos era la escatología. Ellos, después les toca estar 40 años, bueno, cada vez que comían maná decían, bueno, no importa, ya vamos, cuando se termine de morir el último, entramos a la tierra prometida, el mundo venidero. Hoy nosotros estamos con esa idea también. En cuanto a la teología, se habla de un montón de panes, el pan de Cristo, el cuerpo, no importa. Vamos al contexto cultural. Estate agradecido por lo que te toca cada día y asegúrate que cada día tengas lo que necesitas ese día. Si te viene una añadidura, una shefá, una abundancia, agradece, alaba. Y si no viene, no te pongas ansioso porque no llega. Lo que necesites para tu sustento no te va a faltar. Sí, pero tengo que pagar muchas cosas. Lo vas a lograr pagar. Pero tengo que darle de comer a mis hijos. Si eres hijo de Dios, no te faltará jamás sustento. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Pero aquí viene una condición, el perdón. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es raro esto porque ese concepto de deuda, que en el griego lo tienen allí, Mateo en realidad no usa esa palabra. Cuando escribió Mateo, usó, o esa palabra griega que ha quedado después en la traducción griega, cuando Mateo escribe en hebreo, saben que lo escribió primero en hebreo, usó una palabra aramea. Y según esto, parece ser que Yeshua mismo está usando en su discurso, en vez de la palabra jatá o hat, ¿se acuerdan que jatá significa pecado? La palabra aramea jobá, porque jobá, arameo, significa pecado o deuda ante Dios. Y yo creo que es mejor entenderlo así, porque jatá era, ¿qué pecado? El pecado inconsciente de las prohibiciones negativas. Cuando yo caía en las prohibiciones negativas se llamaba jatá. Pero aquí, con esta concepción, todo lo que yo haga consciente, inconscientemente y esté errático en cuanto a mi propósito, es una deuda en los cielos. Es una deuda contra el propósito de Dios. A Dios no lo voy a afectar con el pecado, lo que voy a afectar es mi propósito que Dios me ha dado para poder regresar a Él y decir, cumplí la misión, peleé la batalla y he ganado. Y aquí viene ese condicional, el aspecto más aterrador que tiene la oración. Se los digo, no está ahí, así que se lo digo como dice, oskei, como también, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, lo que está anotado, como también, oskei, Yeshua. Yeshua está diciendo aquí en su expresión, y el griego que sale acá es lo siguiente. Atención, porque para que ganes el perdón de Dios, tienes que tener primero la capacidad de demostrar que así como Él te perdona, tú puedes comprender al que te falta y lo puedes perdonar. Porque un corazón cerrado al hermano, recuerden que la idea es, ustedes han perdido autenticidad porque se han olvidado que son una familia. Un corazón cerrado ante un hermano jamás está abierto ante Dios como Padre. Por eso esta declaración es muy crítica, controversial. Si no estás dispuesto a perdonar a quienes han actuado de una manera contra ti, el Padre Celestial tampoco te perdonará en cualquiera de tus errores. No sé si por mi masal, al ser de Heshbán o Escorpio, sin embargo, desde que me convertí, lo que tuve que aprender es a perdonar. Dicen los que juegan con estas cosas de la astrología, nosotros no podemos entrar en eso, que se tiende en ese masal a no perdonar y a la venganza. Pero también he descubierto a lo largo de la vida que a mí me ha servido aprender a perdonar. Porque a lo largo de mi vida, y especialmente de mi ministerio, he tenido muchos cachetazos de la familia de la fe, muchos. Contarlos no tiene sentido. Lo que sí tiene propósito en esto que digo es que yo aprendí a perdonar. Y por eso sé que cuando me acerco a Él a pedirle perdón por mis transgresiones, Él es amplio para perdonarme una vez más. Y veamos estos finales, porque aparece esta victoria sobre el mal y habla de esa gloria perpetua.
líbranos de la tentación, no nos permitas caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Qué complicado la traducción. Es algo así, no nos dirijan la tentación para terminar atrapados en el mal. ¿Por qué? Porque justamente ese no nos metas en tentación, aparece una palabra que ahora le ponen los chicos, peirasmos. Difícil de traducir, porque sabemos que Dios no tienta a nadie a hacer mal. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan por las dudas, el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, como quieran decir? La verdad que ese nombre se convirtió en no sé cuántos nombres en la historia. Pero Santiago, o Jacobo, medio hermano de Jesús por parte de madre, ¿sí? Escribe en su carta, busquen Santiago o anótenlo y corroboren que no les miento, versículo 13, si no mal, sí. Capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no se atreva a decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, por lo tanto Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver esa palabra peirasmos. No nos metas en tentación, ahí aparece peirasmos. Si Dios no tienta a nadie, este término se refiere no a las tentaciones morales de tu diario vivir. ¿Quieren saber a qué se refiere esto? A las aflicciones escatológicas, es decir, a los momentos cuando venga la gran tribulación. Yeshua está diciendo, sepan que viene la gran tribulación. Recuerden que en Mateo 24 la describe a la gran tribulación. Cuando viene la fiesta de Hanukkah hablamos de eso, nosotros lo hemos aprendido. ¿Cómo sería el dicho en lo que ellos escuchaban? Sabemos que la prueba debe venir, que la gran tribulación va a ser, pero por favor Dios, no nos sometas a la intensidad de esa tribulación que puede llegar a destruir nuestra fe. Hablo hoy en esta posmodernidad de la era líquida. Hoy la gente de muchas iglesias evangélicas están cayendo en esta gran tribulación, en el materialismo, individualismo, consumismo, la visibilidad de la tiranía digital. Y justamente, ¿por qué hay que orar así? Porque estamos ya viviendo la gran tribulación. O estamos, yo siempre digo en la antítesis, en una especie de ensayo. La gran tribulación va a ser cuando ya esté el falso profeta y el Mesías falso. Ya sabemos eso, ¿verdad? El antimashía. Pero no me digan que no es fácil que es fácil para nosotros vivir estos tiempos. Estoy hablando, hermanos. Y ahí viene eso, líbranos del mal. Otra expresión que ustedes han notado que yo la he cambiado porque he aprendido esto y ahí lo tienen. Tú poneirú, líbranos del mal. Y se puede traducir de dos maneras y ahí lo tienen explicado. Bien lo que han hecho ustedes. El genitivo, que puede ser neutro, o sea, líbranos del mal, algo abstracto, o el masculino, líbranos del maligno, haciendo referencia a Hasatán, el oponente. Y desde la cosmovisión apocalíptica que Mateo tiene y la cosmovisión apocalíptica que tenía esta gente, porque ellos esperaban que apareciera en su tiempo el Mesías, esta gente sabe que es preferible esa forma de considerar líbranos del mal. Es decir, libéranos de las garras de Hasatán, del adversario, en medio de la batalla que tenemos nosotros en esta contracultura, que el adversario no nos puede hacer daño con su veneno. Porque si sucumbimos a la tentación, terminamos siendo un instrumento de lo malo, en manos del Sitra Achra, del otro lado. ¿Qué es la tentación? Siempre tratar de obtener algo de este mundo por nuestra fuerza y desde nuestra expectativa. No pongas expectativa en las cosas de tu exterior, porque a la larga tu fe se va a debilitar y por no esperar el mundo venidero, no te vas a conformar con tu sustento cotidiano. Y cuando las cosas se vean difíciles, lo primero que vas a hacer es dar contra el Eterno. ¿Cuál es la solución? Esta mentalidad de reino que decía el video. ¿Cómo se vence la tentación? Comenzando a tener mente de reino. ¿Qué es la mentalidad de reino? Cuando las cosas que suceden en el mundo, engañosas, corruptas, carentes de valor, no son para nada mi enfoque principal. Y viene esa frase final, tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, amén. Esa es la clave del acceso a tener mentalidad de reino. O sea que Yeshua no está solo enseñando a cómo orar. Lo que está haciendo es reconfigurar la identidad de estos judíos, de estos anabim que lo están escuchando, estos pobres de espíritu, para que ellos no sean simplemente individuos orantes, sino que sean una comunidad de poder de oración. Después lo vamos a ver en el libro de los Hechos, el resucitado y el Espíritu Santo entre los creyentes. Era poderosa las comunidades. Esto que está haciendo Yeshua
no es borrar todas las oraciones judías, es fortificar la idea de las oraciones judías. Esta oración es antiimperial, porque cuando yo declaro a Dios como Padre y Rey Supremo, porque tiene un reino, la oración relativiza todo tipo de tendencia a ser leal a las cosas terrenales. Y cuando ya las cosas terrenales pierden mi lealtad, tu lealtad, la lealtad de aquella, la lealtad de aquel, un colectivo que ya no es leal a las cosas terrenales, lo terrenal se cae. Por eso necesitamos captar esto de el uso constante de primera persona del plural. Porque no puedo mirarme como un hijo de Dios individualizante o individualista. Me debo centrar en que soy parte de un colectivo, una masa crítica, un cuerpo. Soy de una corporeidad. Aquí está lo que hacemos. Esta conferencia no es fácil porque enseñar esta oración requiere recuperar este radicalismo que hay acá. Esta oración era peligrosa. Por eso las primeras comunidades eran perseguidos, pero ellos lograban en las persecuciones, en las torturas, y esto por cientos de años ha pasado con cualquier creyente, porque justamente en el Padre Nuestro, que es la que rezaban, sentían la seguridad de que el Padre y Rey verdadero les tenía un mundo mejor. Este mundo es nada con el mundo que Él nos tiene preparado. Así que si eres una persona con mentalidad de reino, tenés que tener acceso a ese poder que hablaba el video. Porque cuando tenés acceso al poder, lo que se va a manifestar en tu vida es la gloria de Dios. Y cuando tú eres un instrumento de la gloria divina, lo único que hay en tu vida es fortaleza del gozo de Dios, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y sentís tanta satisfacción de lo que te pasa que tu alma no anhela otras cosas, sino que sabes que en lo que te pasa Dios está presente y también tiene allí un premio para darte si sabes esperar en Él. Porque ser glorificado es irse preparando ahora en el poder y la gloria de Dios para el mundo venidero, donde tu recompensa no serán premios temporales, serán diademas, como se llama, es decir, tesoros trascendentales, supraeternales. Así que terminemos aquí con esta conclusión. ¿Se dan cuenta que esta oración es un mandato? No es una opción. Tenemos que volver al Padre Nuestro. Como decía el video, es un catalizador para el cambio celestial. Es un cambio divino dentro de tu personalidad. Y en estos días de modernidad líquida, este postmodernismo que se va a convertir pronto en un posthumanismo, porque viene el Homus Deus, en este tiempo donde la visibilidad te tiraniza porque tenés que mostrarte, pues bien, la única forma de vencer esas tinieblas, esa materialismo, es elegir ser luz, ser sal. Es decir, darle sabor de justicia a este mundo. No sé quién quiere aceptar que esta oración tiene que internalizar nuestros pensamientos para poder manifestarnos como un medio divino de acciones sobrenaturales. Yo hoy vuelvo a esto. Nunca imaginé que el Sermón del Monte no iba a tener tanto tiempo detenidos, entre comillas, en un texto que tiene tanto profundidad para recibir. No sé cuántos de ustedes lo pasaron rápido la vez que lo leyeron. Mi intención ya no es que rápidamente vayamos a eso. Mi intención es que profundamente nos metamos en los desafíos de que primero es el reino de Dios, como lo dijo el pastor Moisés en el texto que nos daba, y su justicia. Y teniendo esa prioridad, confiar en que nuestras necesidades serán suplidas. Nunca pasarás hambre, nunca estarás desnudo, nunca te faltará techo. Todo es añadidura. Por eso te invito a ir al cuarto secreto, anda a tu alcoba, a tu pieza, a tu cuarto, que tenemos gente de distintas naciones. Y tené esperanza expectante de aquel que en lo secreto ve y que en público responde. Porque el mejor premio es que lo que oras en secreto, en público se nota que Dios te respalda. Abandonemos esa idea de ser varones y mujeres de poca fe, porque el que se quiere mostrar en público es gente de poca fe. Seamos fieles a este llamado para que esa gloria de Dios nos siga fortaleciendo. Su gloria está aquí, su gloria está en cada uno de nosotros y quiere hacer la obra que a veces no queremos hacer.